Buenas tardes a todos. Lo primero, excusarme porque mi inglés es tan malo que no me hubieran entendido nada. En mi generación, la gente del vino teníamos un idioma que era el francés y era el idioma común y no entendíamos que hubiera otro idioma más importante. Por lo tanto, yo soy totalmente francófono. España es hoy, esto no va a ser una conferencia, me gustaría que recorriéramos juntos lo que es la geografía vitivinícola y viéramos juntos lo fácil que es entender de vino solo deduciendo por lógica lo que es, y por eso he querido poner ese título, la silueta, el estilo y el perfil de los vinos españoles y el porqué. España, como saben, es el primer país en superficie, a pesar del arranque que nos impuso la Unión Europea, seguimos siendo el primero, seguido muy cerca de Italia y detrás de Francia en tercer lugar, en superficie de viñedo. Por lo tanto, somos el primer país del mundo. Estamos muy cercanos al 1.000.000 de hectáreas. Estábamos en 1.300.000 antes del arranque, pero a pesar de eso conservamos 1.000.000 de hectáreas. En cambio, en producción somos solamente el tercero. Tenemos dos problemas que lo vamos a ver en esa silueta y estilo. Una es el clima, extremo en algunos sitios. No olvidemos que en verano en La Mancha y en toda Castilla-La Mancha y en Extremadura estamos casi con la misma pluviometría que Marruecos, o sea que tenemos problema de producción. Viñedos muy viejos, por lo tanto vides con poca producción y la corriente del Golfo que nos entra y nos hace bajar los rendimientos. Eso hace que el primer país en producción sea Italia, el segundo Francia, el tercero España. En calidad, yo creo que ahí estamos los tres países, no me atrevo de verdad a pronunciarme, porque creo que sí que estamos los tres al mismo nivel. Francia nos supera en los vinos de primera línea, en lo que se llaman los 5 grandes, Margaux, Cheval Blanc, Miquel, etcétera, son mitos, y yo no creo que en ningún país seamos capaces de igualarlos, pero en cambio inmediatamente después tenemos mejor relación calidad-precio. De forma que hoy en España se puede beber un vino por poco precio y ese vino en Francia sería imbebible. Sería lo que ellos dicen la piquette, porque es auténticamente caldo de pozo, que es la traducción al castellano. Lo que quería enfocarlo de forma que cualquiera, yo supongo que aquí son casi todos expertos de vinos, pero el que no lo sea va a salir con la conclusión de que lo es, o por lo menos que está perfectamente capacitado para ser un experto. ¿Por qué hay tantos vinos en el mundo? En estos momentos hay cantidad de países productores y la gran sorpresa desde hace 3 años es que China venga en 5.º lugar de producción de uva ya. No de vino, no es uva de vinificación, es uva para consumir en crudo, pero es tremendo, eso no lo hubiéramos pensado hace años. La distancia que hay detrás de los 3 viejos países, España, Francia, Italia, o Italia, Francia, España, es igual en otros momentos, a los que le siguen detrás es enorme. Entre los 3 países tienen el 70% del vino, de la producción del vino en la Unión Europea, en la vieja Europa, y el 70% también en la comercialización. Cuando hablamos de Australia, de Chile, de Nueva Zelanda, son países con una enorme calidad, pero realmente es testimonial casi cuando comparamos con las cantidades que nosotros producimos. ¿Por qué hay tantos vinos tan diferentes en el mundo? Es muy fácil, solo hay 3 parámetros que marcan el estilo, la silueta y la diferencia de unos vinos a otros. Y son en el orden que lo voy a decir. El clima es el primero. El clima es lo que hasta ahora limitaba el que a partir de ciertas longitudes y latitudes no podíamos producir vino. Afortunadamente la tecnología actual nos está ayudando a corregir el clima. Y esa es la razón también de que a igualdad de variedades y a igualdad de estilos
no se parece nada un vino a otro. Por ejemplo, un Cabernet Sauvignon, que es una de las variedades que recorren el mundo entero, de Burdeos, no se parece nada a un Cabernet Sauvignon del Valle de Maipo, no se parece nada a un Cabernet Sauvignon de Tupungato o de Castilla-La Mancha, porque la influencia del clima es definitoria. Y en el clima metemos horas de sol, horas de lluvia, velocidad del viento, cantidad de viento, todo eso va unido al clima. Es el decisorio total. El ser humano solo podemos corregir la falta de lluvia por el riego. En España tuvimos prohibido el riego hasta quien permitió el riego con una negociación con la Unión Europea fue la ministra Loyola de Palacio, lo debe hacer ya un montón de años. Pero anteriormente teníamos prohibido el riego. Se consideraba que la uva era un cultivo de secano, que era un cultivo social y que no había por qué aumentar los rendimientos. Lo único que podemos corregir es eso. Y hoy con el cultivo de la planta podemos también mitigar un poco otros efectos del clima. Por ejemplo, yo estoy elaborando, yo ante todo soy enóloga, que es lo que más me gusta, y estoy elaborando en Cafayate, en el norte de Argentina, a 2.400 metros. Entonces, claro, me encuentro con un sol que cae como un plomo, tengo que proteger la planta con la canopia, que es el follaje, para evitar que se me achicharren las uvas. Ese problema lo tengo casi similar en La Mancha o lo puedo tener casi similar en Extremadura, aunque no tenga la misma altura. En cambio, en Burdeos tengo 200 y pico días de lluvia, no suficientes horas de sol en algunas épocas, lo que enseguida pueden entender que con el cultivo tengo que dirigir la planta de forma que pueda, en el caso nuestro de sequía, acercarla lo más posible al suelo para que capte toda la humedad. En el caso de Cafayate, de Burdeos, la tengo que alejar del suelo para que no se pudra, abrir las hojas para que reciba el poco sol que hay o con poca fuerza, mientras que en La Mancha tengo que protegerlo o en Cafayate para que no se me quede por encima. Como ven, no hace falta ser un experto tan grande para poder entender eso. O sea, el clima solo lo podemos corregir hoy por la adición de agua cuando no hay lluvia y por la forma de conducir el viñedo. Por eso hemos llegado a la conclusión que la calidad de verdad de la uva está en el viñedo. Con una mala uva no hace vino ni la Virgen de Fátima, porque es imposible, y con una buena uva un mal enólogo la puede estropear, pero hace falta ser muy malo para hacer un mal vino, si de verdad la uva. El segundo factor es el suelo, y juntos clima y suelo es lo que se llama terroir, cosa que la gente lo emplea como le da la gana, porque le llaman terroir al terruño, a la tierra, a la composición. No, terroir es la mezcla de clima y suelo. En el suelo influye la profundidad del suelo, la composición, la estructura, etc. ¿Cuál ha sido el descubrimiento último en España? Que una variedad como el Shiraz, que viene de Persia y que nunca la habíamos tenido, se da maravillosamente bien en España y estamos consiguiendo unos Shiraz fantásticos en los montes de Toledo. Bueno, es que el Shiraz necesita estrés, y más estrés que en España las cepas imposibles, necesita tierras áridas y los montes de Toledo es un ejemplo, y necesita una estructura de tierra que haga que las raíces no vayan al fondo, sino que se multipliquen de forma horizontal. Y precisamente hay una bodega, además de una persona muy conocida, que era el antiguo presidente de Repsol, Alfonso Cortina, que en un pueblo increíble que se llama Retuerta del Buyaque esté haciendo un Shiraz que parece un Shiraz de la Côte Rôtie o algo por el estilo. Fantástico. Todo el sol que necesita, toda la carnosidad que necesita. Detrás viene la variedad. Yo sé que para mucha gente, como ahora se ha puesto muy de moda, y ustedes que son un país joven en el consumo de vino, lo deben tener en cuenta, todo el mundo habla de variedades. Hasta Falcon Crest, yo creo que nunca oímos hablar de variedades. La gente se tomaba un Burdeos, se tomaba un Rioja,
se tomaba un Borgoña y no sabía qué variedad, no sabía que un Rioja significaba Tempranillo, Graciano, Mazuelo y Garnacha. Y no sabía que un Burdeos del Médoc pues significaba Cabernet Sauvignon, Cabernet Franc, Merlot, Petit Verdot, etc. Porque nadie hablaba de variedades. Tuvieron que venir Ángela Chávez y sus muchachos para hacernos hablar de variedades y ahora ya todos sabemos un montón de variedades. Fue uno de los grandes aportes que nos hicieron los países emergentes, en ese caso California. Empezó con el Zinfandel, que es una porquería, pero es igual, es un vino alegre, bonito, tierno, fácil de tomar, divertido, el típico vino estupendo para tomártelo con la muchachita o el muchachito de turno, divino, y no tener problemas. No es un vino para filosofar ni para hacer grandes pensamientos, pero pasas un buen rato. Entonces empezaron hablando de eso y de ahí ya nos entra el mundo de las variedades. ¿Cuántas variedades creen por cálculo que hay en el mundo? Así, para movernos. No lo va a aceptar nadie, o sea que lo voy a decir. 16.500. Cuando se hizo el primer catálogo de variedades, que lo hizo un gran profesor español, don Luis Hidalgo, con el que tuve la suerte de trabajar, con Bouvard, francés, y con Galo, italiano, sacaron 18.500 variedades. Y fue el primer catálogo que ha existido, que es precioso, por cierto. Pero se dieron cuenta que había variedades que tenían, era la misma, y tenían diferente nombre a lo largo de la geografía de un país o de varios países. El caso más conocido es el del Tempranillo español, que tiene 18 nombres. Roriz en Portugal, Uldelier en Cataluña, Cencibel de Madrid para abajo, Tinto Fino, Tinta Madrid, hasta 18. Al reducir nos hemos quedado solo con 16.500 variedades. Yo no sé cuántas conocen los que están aquí, pero supongo que el que se maneje ya con 200 se maneja bien. No sé si llega a eso. Las variedades son como la casta en los perros o como la raza en los caballos, etc. Es cómo es, cuáles son las características. Pero solo viene en tercer lugar. ¿Y por qué viene en tercer lugar? Porque la modifica el clima y el suelo. Por lo tanto, una misma variedad, como decía antes, un Cabernet Sauvignon tan conocido, de cualquiera de los países que hoy son los reyes del Cabernet Sauvignon, no se parece en nada. Nada más que en ese cierto aroma que tiene a pimiento verde, que los entendidos dicen, esto es un Cabernet Sauvignon porque huele a pimiento verde. Pero tampoco es así, porque cuando uno ve el olor de ese pimiento verde en Perú, en Uruguay, en Argentina o en Chile, no se parece nada, porque tampoco se parece nada un pimiento a otro. O sea que ese es el problema. Entonces, basándonos en eso, clima, suelo, variedad, y el cuarto parámetro, ¿cuál es? La mano de obra, la tecnología. Cuando yo hice el doctorado, teníamos que irnos a Burdeos. Los enólogos nos conocimos en Burdeos, los que todavía quedamos con marcha y con vida, y no creo que nos quede mucho, pero somos todos compañeros, antiguos alumnos del Instituto de Enología de Burdeos, hoy universidad. No podíamos estudiar en ninguno de nuestros países y hoy hay facultades de enología. España tiene 7, Italia tiene 8, entonces solo existía Burdeos y Asti. Nosotros éramos ya licenciados en química, o agrónomos, biólogos, farmacéuticos e incluso veterinarios. Y nos fuimos a especializar a Burdeos, que era donde únicamente podíamos estudiar. También era la suerte de tener las mejores bodegas del mundo alrededor, con lo cual nuestras prácticas, nosotros nos hemos permitido el lujo de practicar con Chateau Margaux, con Latour, con Cheval Blanc, con Iquem. Y todavía, como mi generación es la que quedan siendo los directores técnicos, pues de vez en cuando nos reunimos y nos damos un homenaje. No a nosotros, que ya estamos para pocos homenajes, pero en función de los vinos que hacemos. Ahora, esa mano de obra se ha extendido al mundo. Nuestros compañeros de Argentina, de Chile, de Uruguay, de Perú,
Todos nosotros hemos dado la vuelta al mundo elaborando, que es la vuelta más bonita, porque es aprovechar una planta que nace tan cerca de la tierra y que tiene la suerte de dar un producto como el vino que muere tan cerca del corazón del hombre. Entonces me parece que es con lo mejor que hemos podido trabajar y por eso somos auténticos vocacionales. Entonces, ¿cómo vemos? Cuando vemos el mapa de España, todas esas manchitas son zonas de denominación de origen. ¿Qué significa denominación de origen? La denominación de origen es una marca colectiva. El que quiera interrumpir, levanta la mano y me interrumpe, a mí no me preocupa nada. No pierdo la pinza todavía y puedo seguir. O sea, ningún problema. Y además me molesta que me interrumpa, porque a veces esbozamos conceptos que nos parecen muy claros, pero que no lo son para todos. La denominación de origen es una propiedad colectiva. Yo voy a poner un ejemplo muy claro, que muchos de los españoles que hay aquí conocen. Las fresas de Aranjuez se empezaron a distinguir y a ser famosas porque eran unas fresas dentro de todas las que producía la región, que eran mejores, que eran más sabrosas, que eran más frescas, etc. Todos los propietarios de esa propiedad colectiva, que eran todos los agricultores de Aranjuez, se reúnen y dicen: vamos a proteger nuestro entorno y nuestro producto de la copia de los demás. Y ese es el concepto legal de la denominación de origen. Notoriedad y limitación del territorio, menos el cabo, que no está unido a un territorio. Por eso no es una denominación de origen, es una denominación específica. A pesar de que el 70% del cava está en Cataluña, hay cava en Navarra, en Valencia, en La Rioja, en Extremadura, en Castilla y León, en Castilla-La Mancha, etc. Entonces, no va unido el concepto de denominación al territorio. España tiene 71 denominaciones de origen reconocidas y 2 de ellas están por encima del concepto de denominación de origen. Se llama denominación de origen calificada, que son Rioja y Priorato. En el caso de Rioja, porque durante muchos años fue nuestro buque insignia, realmente había gente que creía que eso era una marca o un tipo de vino, decía: yo quiero Rioja. Hay denominaciones tan importantes como Rioja, como la Ribera del Duero, como la Rueda, como el Rías Baixas, pero muchísimo menos conocidas. Entonces, la Rioja pidió el reconocimiento de estar por encima de esa denominación de origen. Y en el caso del Priorato es porque fue la primera denominación española que llegó a tener precios en el mercado tan altos como tenía Francia. Y entonces, un poco como premio a Priorato, se le dio también la denominación de origen calificado. Pero cuando entramos en la Unión Europea teníamos solo 23. ¿Por qué hubo que hacer todas esas denominaciones de origen? Porque la Unión Europea vino lo divide solo en 2 tipos, que son VQPRC, vinos de calidad producidos en región determinada, y esas son las denominaciones de origen, o vinos de mesa, con el término peyorativo de que el vino de mesa era el vino de pasto, el vino de ruedo, etc. Espero que la traductora entienda todo. No sé. Procuraré facilitar. Entonces, o éramos denominación de origen o éramos vino de mesa. Con muchas limitaciones legales, los vinos de mesa eran un poco los vinos del cartón, los vinos de la botella de litro, primero de vidrio de 6 estrellas, después de litro, los vinos del backing box, que ahora ya no lo son, porque estamos exportando backing box crianza a los monopolios nórdicos, porque ellos tienen otra cultura del vino y dicen: yo me quiero ir el fin de semana, no quiero romper botella, prefiero llevarme un contenedor de 5 litros, abrir el grifito, pero quiero sacar un buen vino dentro, no un vino de pasto. O sea que los conceptos han cambiado. Pero al margen de esas 71 denominaciones de origen, tenemos 143 indicaciones geográficas diversas. Vinos de la tierra, vinos de mesa con añada, en fin. Resumiendo, es un auténtico 100 pies.
Y eso la Unión Europea lo tiene que arreglar. Porque nosotros invitamos a Francia, como todos los países vitivinícolas, ellos hicieron el Vin du Pays y nosotros dijimos, no vamos a ser menos, los vinos de la tierra. Entonces, claro, ahora nos encontramos con vinos de la tierra de León, vinos de la tierra de Castilla y León y vinos de la tierra de Castilla. Con lo cual, el pobre consumidor debe estar hasta aquí porque no entiende nada. Y para colmo, ha habido una serie de vinos especiales y específicos con una demarcación de finca, de propiedad, que se llaman vinos de pago, como si los demás vinos fueran gratis. O sea, la organización legal del mundo del vino es caótica. Yo espero que la India lo haga mejor y no entre en ese caos internacional, porque va a ser dificilísimo que nos entendamos. Pero así se llama, indicación geográfica, vino de la tierra, y luego ya el pobre que no quiere nada, ese es el de ese. Entre los cuales se encuentran vinos que van desde los 70 céntimos de euro, con una calidad extraordinaria. Hace poco hemos hecho una cata de vinos por debajo de 3 euros, fantásticos. Y acabamos de hacer en París una cata con vinos de más de 3.000 euros la botella, para ver el contraste de dónde se puede mover económicamente el mundo del vino. Hoy está considerado el producto legal, lo digo claro, porque yo he trabajado en sustitución de coca por vino, el producto legal de mayor valor añadido en el campo. Claro, un kilo de uva, cuando uno piensa que necesitamos 1 kilo 250 gramos para hacer 1 litro de vino, hay que ver el valor añadido que se lleva aún en el vino barato. O sea, que merece la pena. Entonces, contemplamos nuestra geografía y vemos, arriba, en el norte tenemos, si hiciéramos un eje que hiciera una cruz en la geografía a la altura de Madrid, nos encontraríamos de Madrid para abajo, tenemos menos horas de sol, más horas de lluvia, temperaturas más bajas e influencia de mar, de meseta, de mar frío. En el caso del Atlántico, yo considero la península ibérica, porque realmente nuestra frontera desde el punto de vista vitivinícola con Portugal es inexistente, es una frontera política. O sea, las variedades, el clima, el suelo, exactamente igual. Tenemos influencia atlántica, influencia del mar Cantábrico, por lo tanto un mar frío, influencia mediterránea, un mar cálido, confluencia de 2 mares que se unen en el estrecho de Gibraltar. Pero ahí tenemos unos vinos de los que no tienen nada que ver con el resto de los vinos, porque son los vinos generosos. Jerez, Montilla, Málaga, etc. Y lo mismo nos encontramos en la zona de Oporto, que solo los voy a esbozar rápido. Luego, entonces, ¿qué me ocurre? Si yo voy de Madrid para arriba, me voy a encontrar vinos con alta acidez, por lo tanto, larga conservación, graduaciones alcohólicas moderadas, porque ¿de dónde sale el alcohol? De la maduración del fruto, es así de fácil, y entonces son sus 2 características. Según voy bajando hacia abajo, no tengo acidez, por lo tanto, menos posibilidades de conservación y vinos de alta graduación. Cosa que en este momento nos trae muchos problemas cara a los nutriólogos, a ciertos, porque realmente con este cambio climático que tenemos tan grande, hay años que nos estamos encontrando con... Yo este año, por ejemplo, en Cafayate, en los Malbec de Cafayate que estoy haciendo, lo estoy con 17 grados. Es decir, salimos casi de lo que la Unión Europea considera el límite del vino para entrar en la legislación de alcoholes. Valencia está en el mismo caso, Alicante está en el mismo caso. O sea, es tremendo y nos está planteando verdadero problema. Bueno, entonces, como ven, es bien fácil. ¿Qué voy a tomar? Un vino del norte del País Vasco, baja graduación alcohólica, acidillo, etc. Muy fácil. Un vino gallego, si está en la costa, tiene esas mismas características. Si está en la parte interior, ya tiene influencia de la meseta e influencia del mar.
más graduación alcohólica, más extracto, más cuerpo, un vestido más amplio, el vino se va a mover más lentamente. Todos se van a dar cuenta que son expertos, no tienen más que mirar. Sin más. ¿Qué otra división tenemos? ¿Cuál es la región más grande? La región más grande es La Mancha, se le llama la bodega de Europa. Tiene 375.000 hectáreas de viñedo después del arranque, tenía 480.000. Y nos encontramos, claro, pero La Mancha tiene, nos encontramos con un factor de tradición. España quería utilizar sus variedades. Creo que somos los dos países en ese sentido, junto a Hungría, a Austria y a algún país más de la vieja Europa del Este, que hemos querido conservar nuestras variedades. Y tenía una lógica. Nuestras variedades se adaptaban al suelo, se adaptaban al clima, habían vivido toda la vida y eran mucho más resistentes. Pero claro, viene el comercio internacional y viene el gusto por las variedades más conocidas. ¿Y cuáles son las variedades más conocidas? Cabernet Sauvignon, Merlot, Chardonnay, etc. Y nosotros seguimos empeñados en mantener la fidelidad al suelo y la fidelidad al clima. Por eso lo que queremos ahora es dar a conocer nuestro verdejo, nuestro albariño, variedades que son totalmente autóctonas. Y yo creo que no nos estamos equivocando, porque dentro de nada, esas variedades foráneas que han ido al mundo entero, no vamos a saber lo que bebemos. Nos va a dar lo mismo beber un vino argentino, que chileno, que uruguayo, que del Perú, que de Túnez o de Argelia, porque quitando la influencia del sol y del clima nos vamos a encontrar con la misma variedad en todas partes. Y vamos a caer en el error tremendo de que cuando hacemos un Chardonnay puro, los franceses que son especiales, aunque yo me levante con uno todas las mañanas, cuando estoy, dicen ne chardonnay pas, que quiere decir no tiene características de Chardonnay. Claro, no tiene características del Chardonnay de la Borgoña, que es su referencia, pero que no es la mía. Entonces, lo mejor que pudiéramos hacer es guardar las variedades autóctonas y poco a poco combinarlas con las foráneas para adaptarnos al mercado internacional. Ahí hay dos conceptos. Uno, el concepto de calidad y el concepto de originalidad, y otro, el concepto de comercio, donde nos encontramos que no tenemos más remedio que hacer vinos con las variedades que conocen los suyos. Entonces, esa es nuestra gran diatriba ahora mismo. Portugal ha conservado todas las autóctonas suyas, todas. Y es increíble cómo ha conservado más de 300 variedades que solo existen en Portugal, porque considera que es donde mejor se dan, son las que mejor cumplen con sus objetivos y que la gente de fuera se acostumbre a sus variedades. Como es el comercio internacional, no funciona, tampoco. Nosotros hemos sido un poco más políticos ahí y hemos dicho, bueno, pues mitad y mitad. Vamos a dejar que entren las variedades foráneas. Tenemos regiones como el Somontano, donde todas son foráneas, prácticamente todas. Hay una uva ahí que apenas se conoce, que es la única que no es foránea. Pero conservamos la Juan García, la Buñal, los Arribes del Duero, etc. Entonces, si hacemos centro Madrid es la única capital del mundo que tiene denominación de origen en vinos. Viena tiene viñedo, pero no tiene denominación de origen. Sería un poco nuestro oponente. Madrid sí tiene. Madrid tiene una única denominación de origen a pesar de tener zonas totalmente diferentes. No tienen nada que ver los vinos del este que suben hacia Castilla que los vinos del oeste, donde nos encontramos con producciones van casi hacia la zona totalmente de otro tipo de influencia en el clima y en el suelo. Según subimos, los vinos del norte vascos, los chacolís, son variedades autóctonas todas, que no las voy a citar porque no se las van a aprender, la Ondarribia y todo eso son súper complicadas, pero sí están en nuestra guía, las pueden ir viendo y en unos textos que yo voy a dejar para que el que tenga curiosidad de verlos las pueda encontrar.
todo variedades autóctonas. Detrás viene la Rioja Alavesa, son las únicas dos regiones que tenemos en el Cantábrico. Pero claro, la Rioja Alavesa ya tiene una parte de influencia del norte y otra parte de influencia ya de las cordilleras con las que se encuentran, con protección de los vientos, más graduación alcohólica, menos acidez, vinos de conservación durante mucho tiempo. Y ahí está todo Aragón, con todas sus denominaciones de origen, Carillena, Calatayud, Borja, que está tan de moda, ese Borja, que está de moda en el mundo entero, Somontano, que ya lleva mucho tiempo siéndolo, y La Rioja. Y pegada a ella, Navarra, cuya diferencia de clima y suelo es mínima, y ha habido que hacer una separación geográfica que muchas veces no se justifica. Seguimos hacia el oeste y entonces nos encontramos con las denominaciones de Bierzo, todas las castellanas, Ribera del Duero, Rueda, Bierzo, Cigales, hasta llegar a los Arribes del Duero, que ha sido la última, que está a caballo entre España y Portugal, porque es la misma denominación, es precioso además esa zona. Y nos encontramos con las gallegas, que las más conocidas son Rías Baixas, Ribeiro, pero tenemos también Ribeira Sacra, tenemos también Monterrey, y después hay varias indicaciones geográficas de verdadero valor. ¿Qué pasaba con los vinos gallegos? Los vinos gallegos antes, cuando yo era estudiante en Madrid, decíamos que se mareaban y no podían llegar al mercado de Madrid porque no aguantaban. Imagínense para venir a la India, como vendrían. No que se marearan los vinos, es que no teníamos conocimientos tecnológicos y los hacíamos mal. Y como entraban desequilibrados en la botella, no podían llegar equilibrados a Madrid. Entonces, el problema que había era que era muy difícil el mercado entre el norte y el sur, porque la enología es una ciencia muy moderna. Los primeros títulos en enología son de 1959, que es totalmente moderno, y los primeros títulos en cata son de 1962. O sea que era muy difícil que tuviéramos los conocimientos necesarios que hoy tenemos. Hoy no tenemos ningún problema para traerlo. ¿Y cuántos tipos de vino hay? Van a ver aquí otra vez de nuevo que no hay ninguna dificultad. El vino se hace exclusivamente con la uva. Solo es la fermentación de la uva o su jugo. Nada. Si fermenta el jugo solo de los granos de uva, es blanco. Si fermenta con las partes sólidas, la piel, las pepitas y la pulpa, es tinto. ¿Y entonces qué es el rosado? Pues un tinto incompleto. Por eso los franceses le llaman vino de una noche o vino de café. Yo puedo dejar en contacto el jugo con la parte sólida el tiempo de tomarme un café y tendré esos rosaditos tan monos que nos han puesto los americanos en el mercado, que se llaman blush, rubor, o puedo dejarlo una noche entera y entonces me encuentro con los vinos de Alicante, de Tierra de Madrid, de Cigales, Navarros, etcétera, de gran contenido alcohólico. No hay más clases de vinos. Seco o dulce. Si la fermentación la llevo hasta el final, tengo un vino seco, le llaman, siempre queda un pequeño resto de azúcar, siempre hay un gramo y medio, pero le llamamos seco a aquel vino cuyo azúcar no lo percibe el consumidor. No hemos podido ser más fáciles, ahí sí hemos estado de acuerdo. Me da igual que tenga un gramo y medio, si yo consumidor, por mis sentidos, no percibo el azúcar, se llama seco. Y si no, luego vienen todos esos nombres, abocados, semisecos, semidulces, licorosos, en los cuales no nos hemos puesto de acuerdo en la Unión Europea, en el número de gramos de azúcar. Entre España y Alemania no hay forma de ponerse de acuerdo. Lo que ellos le llaman seco, nosotros le llamamos semiseco porque nos parece muy dulce. Entonces ahí seguimos en discusión. Pero tampoco hay otro tipo. Y luego, por último, tenemos otra división elemental y que la vemos, que es tranquilos o espumosos. En la fermentación se produce carbónico. Si el carbónico se ha ido del todo y no lo percibe el consumidor, son vinos tranquilos. Si les queda algo de gas, son vinos espumosos. Y los vinos espumosos más importantes en el mundo son los champán,
los cavas, el clásico en Italia. Hemos quitado lógicamente la palabra champán, que son un tipo de vino espumoso especial que se llaman espumosos naturales, que es una primera fermentación y se queda el vino tranquilo, y después le volvemos a añadir levaduras y azúcar y se provoca la segunda fermentación en botella cerrada herméticamente, con lo cual el gas no sale, y eso es lo que provoca la espuma. Y llegó un momento que llamábamos todos champán. Yo supongo que aquí en el comercio pasaría igual, hasta que Francia se hartó y dijo: no sé, vino de champán es el espumoso natural producido en la región de la Champagne francesa y con las variedades autorizadas por esa región, que son el Pinot Noir, el Pinot Blanc y el Chardonnay, y nada más. Y el resto que se las arregle como pueda. España reaccionó muy rápido, le pusimos cava, el litigio con los griegos, que tenían esa palabra pero que apenas la utilizaban, no nos supuso un problema comercial. En estos momentos tenemos el primer productor de espumoso del mundo. Freixenet solo produce mucho más que toda la Champagne y comercializa más. Cambiamos enseguida el nombre. América Latina fue más lenta, no quiso cambiar los nombres. Chile sí lo cambió. Vamos, Chile le queda un productor, tiene hasta el 2016. Pero no les queda más remedio que cambiarlo a todos, a Brasil, Argentina, Uruguay, a todos antes del 2016, porque no volverá a entrar una botella en la Unión llamándose champán. Han intentado ponerle champaña, champán escrito de otra manera, pero no está permitido porque Francia conserva, como Porto ha prohibido la palabra Oporto, que la usaba también Argentina. Nosotros hemos prohibido la palabra Jerez porque hemos protegido nuestro concepto de denominación de origen. Pero esas son las divisiones. ¿Cuáles son los únicos vinos que no entran en esa división? Los vinos generosos. Los vinos generosos son vinos hechos en Andalucía, de Oporto, cuyo suelo era realmente malo. Era caparazón de moluscos con un color, se llama tierra de albero o albarizas, por eso del mismo color que el albero de la Plaza de Toros. Y ese vino que salía era un vino neutro que no decía nada. Entonces la inteligencia del hombre, que es mucho más listo que el resto, dijo: bueno, pues si este vino no vale, voy a hacer lo mismo que hicieron los franceses con el coñac. La región de Cognac tenía un vino malísimo de base, y lo que hicieron fue destilar y convertirlo en un producto mágico como es el Cognac. Nosotros vamos a meterlos en barrica y vamos a hacer vinos generosos. Y tampoco hay ningún lío. O los hacemos en vacío, donde se forman unas levaduras, un velo de flor, y son los finos y las manzanillas, o los hacemos en barrica completa por oxidación y son los olorosos. ¿Y qué es el amontillado? Aquel que se queda en medio, empieza de fino y termina en oloroso. No me digan que no han entendido todos la división de los vinos y lo fácil que es. Cuando la gente dice: yo no distingo un vino de otro, digo: ves, como se me dice que no distingues un hombre de otro o una mujer de otra, no lo vas a distinguir. Bueno, ¿cuáles son las características? Clima cálido, cercano a mar caliente, vinos de alta graduación alcohólica, porque la fruta tiene mucho azúcar y al transformarla produce mucho alcohol. Vinos de terreno frío o muy lluvioso, bajo contenido alcohólico, alta acidez. Los que están en el medio, que tienen influencia interna y externa, vinos con graduación moderada, acidez elevada pero no molesta como les ocurre a los otros vinos, vinos de guarda llamados a envejecer durante mucho tiempo. Y ya está. No hay mayor dificultad. Entonces, cuando tenemos esa geografía, que yo espero que más que uno se la aprenda un poquito, verán que España tiene vino hasta las islas. En las Baleares tenemos dos denominaciones de origen, la denominación Pla y Levant y Binissalem, que
que la mayor parte de la gente en nuestro país no las conoce, Play de Banque, que es de la Comunidad Valenciana, y las Canarias, que no están aquí, como las pintan en el mapa habitualmente, en el Mediterráneo, sino que están en el Atlántico y tienen 8 denominaciones de origen. Y son vinos de carácter atlántico. Yo muchas veces he catado y me han dicho en el exterior, oye, estos vinos de Canarias no parecen mediterráneos. Le digo, claro, que Canarias no están en el Mediterráneo. Ese es el problema. Aunque estén a la altura del norte de África, pero no están en el Mediterráneo, tienen influencia atlántica, por lo tanto, no pueden tener características mediterráneas. Y tenemos 8 denominaciones. Lo de las islas ha sido un poco especial. Son variedades, muchas de ellas autóctonas, apenas terrenitos, hay denominaciones que tienen apenas 2 o 3 hectáreas, pero bueno, eso no significa nada, porque la Romanée Conti, que es el vino más caro del mundo francés, tiene 0,75 hectáreas. Y la botella más barata vale 2.000 euros, o sea, pueden vivir con 0,75 hectáreas. Eso no es una razón. Entonces, tenemos, de las 17 comunidades autónomas, tenemos vino en las 17. Hasta hace unos años teníamos vino en 15, nos faltaba Asturias y Cantabria. Y ya se está haciendo vino en los valles de las dos. Bueno, entonces, y en Ceuta y Melilla, ¿sabes? Y Ceuta y Melilla, que también lo tiene. Espero no haberles aburrido mucho con esta explicación, y si hay alguna duda me lo dicen. Vamos a pasar a cómo reconocemos nosotros un vino. Claro, eso de que nos cuente cómo son los vinos, esto se queda aquí, o sea que no va a haber problema. Bien, entonces, ¿cómo sabemos nosotros cuándo un vino es bueno o malo? Que yo creo que eso es lo que les preocupa a todos. Claro, hay una fuente de información que son los periodistas. Ni caso. Ni caso. Los críticos, tampoco. Los comerciales, menos. ¿Cómo noto yo cuál es el mejor vino de calidad? El que más me gusta. Sin lugar a dudas. Y entonces lo que vamos a hacer es un pequeño recorrido por el mundo de la cata para que vean cómo todos los que están aquí son catadores en potencia. El problema es que no nos hemos fijado. Existe la cata desde antes de que existiera los estudios, mucho antes. Hay una asociación de catadores, Courtiers Picard de France, de 1300 y pico, que eran los que Courtier porque comercializaban, Picard porque cogían las barricas y las picaban para sacar la botella. Y ya ha llovido desde entonces, ¿no? Mucho antes de estudiar el análisis sensorial, todo lo que hoy estudiamos, hoy estamos, los catadores estamos estudiando con los médicos, con los otorrinos, laringólogos, para ver el funcionamiento de los sentidos bien, muy especialmente con los otorrinos, porque es lo que más ocupa. Pero estamos también con los psicólogos, parece ser que ahora el psicólogo también es importante para ver las sensaciones. Bueno, se cataba mucho antes. Cataban en los monjes, en los primeros monasterios donde se empezó a hacer el vino, y cataban los curas. Por eso los primeros catavinos eran los vasos sagrados y eran de metales preciosos. Y por eso ahora tenemos toda esa serie de catavinos que la gente se confunde y cree que son ceniceros y pone enseguida el cigarrillo encima, que son catavinos. Y que hemos empezado a conocer porque ahora los sommeliers del mundo entero, o los que se creen saber, se juegan un calambuco de eso y con eso ya creen que le van a convencer a uno. Entonces, se cataba oscuras y se cataba con la vela, porque era la única forma de ver la transparencia del vino. Porque al consumidor no le gusta catar un producto turbio. Y eso es un poco lógico, a nosotros no nos molesta nada. Yo cato los vinos recién hechos y están todos bien. Entonces, nos dimos cuenta al ir avanzando en la tecnología que a pesar de que tengamos ahora los métodos físicos, químicos y microbiológicos más punteros, como es la cromatografía de gases o la resonancia magnética nuclear,
había una cosa que no éramos capaces de ver en el vino, que es la sensación de placer o de rechazo ante un vino. Y eso es fundamental, como ante cualquier alimento. Por eso ahora catamos jamón, catamos aceite, catamos quesos, catamos vinos, llevamos una vida tristísima. Todo el día catando. O sea, es realmente, pero todo se puede catar. De hecho, uno de los últimos fichas que yo he puesto a punto es catar, no sé cómo le llamarán aquí, los potitos de los niños, los alimentos de los bebés, porque se dieron cuenta las madres que los niños echaban todo porque no les gustaban los potitos. La Casa Gervais se dio cuenta y el Instituto del Gusto de París nos pidió que hiciéramos la ficha. Porque claro, es dramático que los niños empiecen a rechazar ese tipo. Porque hacían los potitos a gusto de los adultos, que eran los que cataban. Y ahora catamos con bebés, que lo único que hacen es porrotear, pero es igual. Un niño hace así porque no le gusta y punto, no hay nada. Igual es el adulto. Es decir, ¿cómo nota alguien que el vino es bueno? Cuando le impresiona favorablemente la vista, el olfato, el oído, el gusto y el tacto. Y para eso no hacen falta máquinas. Esos son nuestros 5 sentidos. ¿Qué duda cabe que el que sea daltónico va a tener problemas para ver los colores y el que no vea nada, pues no va a ver los colores? O sea, eso está bien. Pero los ciegos, ahora hemos hecho cursos para la ONCE en España y es increíble cómo aprenden a manejar el oído, que sustituye en cierta manera a lo que les falta. Entonces sometemos el vino a nuestros 5 sentidos. Y ese es el porqué de esta copa. La copa tiene, prescindiendo de que sea Riedel, que sea Shot, que sea Springalao. Claro, ya hemos rizado tanto el rizo que ahora tenemos una copa para cada cosa. Yo he sido madrina hace 2 años de la copa de Pisco en Perú hecha por Riedel, pero todo eso entra en la parafernalia esa que le estamos aplicando al vino, del glamour y tal, que a veces nos confundimos. Lo importante es que la copa permita que utilicemos los 5 sentidos. Por eso tiene que ser incolora y no las preciosas copas de antes, verdes, rojas, etcétera, porque no veíamos. Tiene que ser de un contenido en vidrio bueno para que pueda sonar. Y está normal, no se desconecta, pero bueno, si hubiera sido mala también me hubiera dicho. Para que podamos oírlo, porque es fundamental. Hay defectos en el vino que hace que caiga en la copa como si fuera aceite. Automáticamente decimos este vino está pegado. Eso es una enfermedad que se llama la enfermedad de la grasa y el vino deja de caer cantando para caer realmente triste. Tenemos que ver, tenemos que poder oler, por lo tanto tiene que caber en la nariz humana. La mía cabe en cualquier lado, pero no todas. Tiene que tener el suficiente recorrido para que los aromas de fermentación se escapen y puedan ir a la atmósfera. Por lo tanto, esto es lo ideal. Incolora, de un vidrio correcto, con una composición en plomo, y que se agarre por aquí para que no le transmitamos cambios de temperatura, ni perfumes, ni nada. Esto es una copa muy normal, una copa de tulipa que la empleamos incluso en concursos internacionales. Bueno, entonces, ¿qué hacemos con el vino para catarlo y para saber si es bueno o no? Lo sometemos a los 5 sentidos. El primero de todos es el oído. Muchos de aquí jamás habrán oído caer un vino en la copa. No quiero decir que caten de oído, sino que utilicen el oído para catar. Entonces yo he hecho esto aquí y estoy oyendo perfectamente que ni es aceite, que caería sin ruido, ni un vino dulce que caería sin ruido, sino que estamos ante un vino ágil, ligero, que cae casi, su encuentro con el vidrio es enorme. Pero no vamos más allá con el oído. Hombre, lo único yo creo no se puede catar en una discoteca oyendo una música infernal a no sé qué altura, pues sería imposible mantener la atención, pero no podemos llegar mucho más lejos. El segundo sentido que empleamos es la vista. Por eso esta copa
Primero teníamos que haber visto si el vino era tranquilo o espumoso. Bueno, lo vemos, no se desprende burbuja, no se equivoquen, que a veces hay espumosos que se le ha estropeado la burbuja. En el transporte, por el clima, o porque tenemos la costumbre con los vinos espumosos de meterlos en la nevera, sacarlos de la nevera si no me tomo la botella, la vuelvo a meter para enfriarla y claro, nos hemos cargado el carbón y todos los vinos. Entonces, si no tiene burbuja, la oyen. Yo sé que esto, cuando uno lo hace en un bar, se le queda mirando. Y si al final en el oído tampoco lo encuentran, se lo llevan a la boca y ven que el carbónico hace cosquillitas en la lengua. Lo podemos perfectamente. ¿Qué es lo que apreciamos con la vista? Siempre piense que el vino tiene casi 1000 componentes naturales, que vienen de la tierra, de la cepa y de las dos fermentaciones. Por lo tanto, fíjense si entre 1000 componentes podemos ver cosas. Siempre para ver el color, para ver el vino nos lo debemos llevar a la altura de la cintura, que también sé que en un bar resulta un poco extraño. Pero dése cuenta que si esto fuera blanco y estuviera fresco, la copa se hubiera empañado y no veo nada a la altura de los ojos. Y por otra parte, la luz incide perpendicularmente y entonces veo si tiene depósitos en suspensión, si tiene partículas, cristalitos. Los cristalitos son de potasio de calcio, que es totalmente bueno, pero a nadie le gusta encontrarse esas cosas en la copa, o materia colorante natural del vino. Entonces nos lo llevamos a la cintura y vemos lo que acabamos de ver. También vemos el disco de arriba, que suele ser como si fuera acuoso, quiere decir que, es decir, más pálido que el resto. Eso significa que es una variedad noble y fina. Si fuera un híbrido, productor directo, es decir, una variedad menos noble, subiría por el vidrio y no habría diferencia de color. Como siempre hacemos así, vemos esta lengüeta y por último vemos el color y el aspecto. El color, no solo vemos la intensidad, este vino es de media intensidad, sino también el matiz. Si es rojo violáceo, rojo rubí, rojo teja, rojo ocre, y podemos dictaminar sin más la edad del vino. Si fuera joven y extinto, sería rojo violáceo al principio y después rojo rubí, y luego empieza a tener los pigmentos amarillos del vino y la mezcla del amarillo con el violáceo da ocre o teja. Por lo tanto, yo, sin haber mirado siquiera la añada, que su crianza del 8, hubiera dicho, esto no es de los 3 últimos años, eso está clarísimo, solo lo hubiera podido confundir en una. Luego ven que no es tan difícil, que cuando nos tiramos esos pelos de decir esto es un 2008 tal y cual, no está bien. O sea, tenemos unos parámetros claros que medimos. ¿Qué otra cosa vemos en la vista? Estas gotas que caen como efecto de tensión superficial, que se llaman lágrimas. En español las hemos traducido por lágrimas, los franceses le llamaban muslo, pero en España se montaba machondeo cada vez que decíamos lo de este vino tiene muslo, que era de... y le hemos optado por llamarle lágrimas. El color, la intensidad, el matiz, definimos su edad. Si yo tuviera este vino en las manos y yo empezara toda la geografía española por todos los tintos que podemos tener, me quedarían muy pocas dudas. Me quedarían solo 4 regiones. Podría ser, porque los gallegos no están en esas colores. Tienen un color mucho más intenso, mucho más saturado. Bueno, los chacolís tampoco. Me quedaría Rioja, Navarra, de lo que estamos hablando, que es un mismo grupo, la Ribera del Duero y las regiones del centro. No tendríamos otra. Los vinos mediterráneos tendrían una lágrima mucho más fuerte, lo empiezo a desechar y calculo enseguida, o sea, ya estoy empleando la vista. ¿Qué tiene que ser para que nos guste? Agradable. Y al que le gusten los vinos jóvenes le encantará el color azulado, y al que no le guste beber vinos sin hacer, querrá vinos que oscilen entre estos colores. La intensidad del color va muy en modas.
Ahora estamos en un momento que la moda es vinos con muchísima extracción de materia colorante, es decir, mucho tiempo junto el líquido con las partes sólidas, pero porque es la gran moda. Pero estoy segura que esta moda pasará y volveremos a estos vinos de este color normal, que es el color siempre de nuestros Riojas, Riberas, etc. El concepto de crianza joven, roble, reserva y gran reserva solo es español. No existe ningún país del mundo. En todos los países se pone la añada, porque la añada conlleva el estilo del vino. Si ha sido un año frío, si ha sido cálido, si ha tenido mucha lluvia, poca lluvia, todo eso imprime el carácter. Nosotros, como lo queríamos complicar un poco más, hemos puesto joven, que es el que no tiene nada de madera, no ha ido nunca a ver la barrica, joven roble, cuando tiene un paso por madera que puede ir entre 3 meses y 5, crianza cuando tiene un año de madera, reserva y gran reserva, 3 años o 5 años. Pero nunca se nos ocurrió decir de qué edad tenía que ser la barrica. Por lo tanto, no es lo mismo 3 años en barrica nueva que 3 años en barrica de 10 años que ya no le aporta. Difícil que quitemos esos términos, muy difícil, porque es lo que nos diferencia de los demás países. Lo ha quitado el Priorato, lo está quitando el Bierzo, pero porque son regiones muy jóvenes. Pero las regiones ya con cierta tradición les va a costar mucho trabajo. Y en el mercado internacional hay países que le dan mucha importancia y otros que no le dan ninguna. Eso está totalmente controlado por algo que se llama el Consejo Regulador de la Denominación de Origen, que son los elaboradores, productores y comercializadores propietarios de esa propiedad colectiva. Sin más. Entonces ya hemos... Ahora vendría el olfato. Fíjense que todavía no nos lo hemos llevado a la boca y la cantidad de cosas que estamos viendo. El olfato. El vino, aquí podríamos definir los pantones del arco iris en los quedó chico hace mucho tiempo, porque es imposible definir un vino solo con esos colores. Entonces fuimos a los pantones de la pintura. Pero claro, decirle a alguien, vente a tomar conmigo un vino 272 de color, le quita todo el romanticismo. Con lo cual, el problema es que usamos palabras que no son de la vida diaria. Rojo cereza, rojo tal, y nos equivocamos con mucha frecuencia. Por ejemplo, naranja butano se dice porque la bombona de butano en España es color naranja, pero en Francia es gris. Con lo cual, cuando uno le dice esto es color butano, dice ese color que es. Pero bueno, intentamos comparar con la vida diaria y entonces vamos empleando esos términos. Esto es rosa palo, y ya podemos caer en la extravagancia total, esos tonos fucsias de los vinos rosados. ¿Cómo se pueden definir? Pues yo siempre digo, esto tiene color de camisón de mujer frívola, pero eso es un color que puede ser ese o el contrario. O sea, quiero decir que hay cosas que podemos medir. Yo puedo medir la intensidad colorante y el matiz por absorbancia a 420 y a 540 nanómetros. Pero eso es una medida objetiva. Pero en cambio, si quiero comparar con cosas de la vida diaria, pues es imposible. Si yo digo que un blanco huele a bardana o a tusílago, que huelen muchos vinos gallegos, hay que haber olido la bardana y el tusílago. Y un mango de aquí, y un mango de Ica en el Perú, y un mango de España no huelen para nada lo mismo. Con lo cual, cuando decimos tiene olor a mango, pues hace falta bastante imaginación. Lo que se ha intentado es acercarle al consumidor el lenguaje de unos precursores aromáticos que son más de 1000 compuestos químicos. Entonces, vemos el aroma. ¿Me gusta o no me gusta este aroma? Por eso nosotros en las fichas de cata internacionales tenemos puesto un término que se llama franqueza, que es ausencia de defecto. Después, intensidad, calidad e impresión. Todo esto está muy bien, pero oiga, ¿a mí me gusta o no me gusta? Lo único que a mí me importa es que me guste. En la boca es igual. O sea que todavía lo que hemos hecho con todos los aromas posibles del vino es hacer 10 series aromáticas. Por eso leen en las etiquetas
que son la de las frutas, las flores, las especias, vegetales, química, etc. Y la única que resulta rarita es la empireumática, que significa tostado o cocido. Pero la capacidad sensorial de cada uno para observar los olores no es la misma. Lo que me importa al final es, me ha gustado la vista, no le veo peces ni nada en suspensión, me gusta su aspecto, me ha gustado el aroma, lo ideal es que lo puedan identificar. Pero el problema es que tenemos el olfato muy mal educado. Cualquier persona atraviesa un parque a diario y a lo sumo dice si huele bien o huele mal. Nosotros, los catadores, atravesamos un parque y decimos, han regado, está creciendo la hierba, se ha hecho piso de perro, etc. Claro, lógicamente nos entrenamos continuamente con flores, con frutas, con especias, con pieles, con cueros, con todo. Incluso con aromas cómicos. Después viene el gusto y hasta después no viene el gusto. Y el gusto es lo más pobre que existe. Esa frase de qué buen paladar tiene fulano es falsa. El paladar es muerto. El sentido del gusto solo lo tenemos en la lengua. El dulce en la punta, ácido y salado en los costados inferior y superior, y el amargo en el fondo. Por eso cuando catamos nos tenemos que llevar el vino hasta el fondo. Y después lo escupimos, porque tenemos hígado. Y entonces cuando catamos 100 muestras al día, si no escupiéramos, pues estaríamos todo el día de hermosa borrachera y tendríamos el hígado hecho polvo. Luego al cabo de 40 muestras damos positivas las muestras de alcoholemia, solo por absorción a través de la lengua. Y porque nos gusta siempre tomarnos un poquito de lengua. Entonces, solo dulce, salado, ácido. ¿Qué es lo que buscamos para que nos guste? El equilibrio. Si un vino es salado nos molesta, excesivamente ácido también, dulce si no nos gustan las cosas dulces también, el amargo en exceso molesta. Son sentidos que dejamos de percibir si no hay entrenamiento y con la edad. El que fuma puros, el que fuma sin más, el que toma el café sin azúcar, el que toma mucha cerveza, se van deformando los sabores y por eso nosotros nos entrenamos periódicamente. Porque si no perderíamos las sensaciones. El que quiera beber puede ir bebiendo. Agua o vino. Las dos cosas, que no están reñidas pero no juntas. Y en la boca también tenemos el último sentido, que es el tacto, que no es el tacto de los dedos, sino es el tacto del velo del paladar y los apoyos de los dientes. Y hablamos de vinos rugosos, de vinos astringentes, duros, y de vinos carnosos, aterciopelados, orgullosos, cálidos, tiernos, sinceros, etc., comparando las sensaciones táctiles que percibimos. Y al final nos encontramos con dos tipos de consumidores. Aquel que lo que quiere es el equilibrio de todo, la persona más normalita, digamos, que dice, pues yo lo que quiero es que no resalte nada especial, que me sea cómodo, ágil, tierno, fácil de tomar, o aquel que dice, no, pues a mí lo que me gusta son las emociones fuertes. Entonces quiero muy ácido, quiero una expresión tánica muy fuerte, etc. No son sensaciones táctiles, gustativas, ni el alcohol, ni nada de eso, son táctiles. Cuando nosotros tomamos un vino muy tánico, la saliva deja de fluir, se nos pone la boca azul, los dientes también, y en el caso de las mujeres, como tenemos un problema siempre de circulación periférica, se nos pone chapita roja como si nos hubiéramos trincado una jarra y nos hemos tomado solamente una copita. A veces nos hemos tomado la jarra, ¿no? Generalmente tenemos ese problema de la misma manera que no podemos consumir la misma cantidad de alcohol porque nos falta una enzima a las mujeres y a las ratas. O sea que tenemos aquí. Pues, una vez que tenemos los 5 sentidos,
y hemos apreciado con ellos, nosotros hacemos una ficha de vino. Y de ahí sale el reconocimiento de ese vino donde quiera que lo encontremos. Porque en el fondo lo que hemos hecho es percibir los estímulos gustativos, auditivos, visuales, olfativos y táctiles y hemos hecho una ficha con él. Y sabemos que el Santemillón tiene ese conjunto de una manera y el vino de la Ribera del Duero de otra y el Somontano de otra, independientemente de las marcas, de que luego cada uno tenga su forma de prepararlo, de vinificar, etc. Pero el suelo, el clima, la variedad y la mano del hombre marcan cada región. Y nosotros nos hacemos una ficha que volvemos a encontrar. Por eso cuando dice, ¿cuál es el mejor para ti? Mira, este es el que me ha producido mejor impresión. Y al final, casi nadie bebe solo. Solo quiero decir el vino solo, sino el 80% de las veces lo bebemos comiendo. Luego de ahí viene esa nueva, ahora mismo, tecnología de las armonías con los óleos. Yo voy a poner un ejemplo. Vega Sicilia único es un vino único, realmente fuera de serie, un vino que tarda 10 años en salir al mercado. Intenten no tomárselo con una ostra, es de espanto. La ostra y el Vega Sicilia se pelean a muerte. Entonces de ahí viene ahora la ciencia de las armonías. Yo antes le he corregido lo de maridaje, que sé que es lo que dice la gente casi todo el tiempo, porque creían que era la palabra francesa y glamurosa, los franceses no la emplean. Y luego porque el maridaje te limita a una sola opción, si no, no es maridaje, es putiferio. O sea que, mientras que la armonía es mucho más libre. A mí una tortilla de patata me puede ir con un jamón, me puede ir con un fino, con una manzanilla, con un tinto sin mucha madera, hay muchas más opciones. Y esa es la nueva ciencia ahora de pretender armonizar todo. Pero quedándonos en la cata sería la apreciación con los 5 sentidos, el estudio de las sensaciones que percibimos, son estímulos lo que nos produce el vino. Estímulos visuales que van a la vista, auditivos que van al oído, olfativos que van al olfato, gustativos que van al gusto y táctiles que van al tacto. Y a medida de mis propios gustos personales, me gustará el equilibrio, me gustará la relación fácil, cómoda, o me gustará la relación agreste, difícil, y ahí está mi elección. Y así es como, si lo que encontramos son defectos, es decir, huele mal, huele a productos químicos, huele a corcho, huele a vinagre, bueno, efectivamente, pero eso no adelanta ser un gran catador. Vino avinagrado, pues lógicamente lo notas y dices, oiga, yo no quiero alinear la ensalada, lo que quiero es... Lo que es más difícil es poder encontrar la serie aromática a la que pertenece. Por eso se ven cosas tan increíbles en las etiquetas. Porque basta que el enólogo haya estado inspirado enseguida para decir que le huele, pues eso, a confesionario, a sotana del cura viejo, a lo que quiera oír. Porque en el fondo eso es olor a madera vieja, es un solo olor a todo eso. Pero cada uno tiene la imaginación libre que quiera y puede decir las cosas que le parezcan convenientes. Y lo malo es que no es que las digan, es que las escriben. Y entonces leemos unas fichas que son asombrosas. Y ahora que hay críticos que escriben, yo el otro día corregía una ficha, además yo no me corto un pelo y le mando la ficha corregida y le pongo burro. Y le ponía, este vino es muy ligero, pero con mucho cuerpo. Corto, pero se prolonga bien en el posgusto. Yo le puse a mirar. Es decir, se había metido toda una serie de palabras y había descrito algo que era inenarrable, porque eran palabras sin ningún sentido. La única descripción válida es la mía. ¿Por qué? Porque es la descripción del placer o del rechazo que yo siento. Y esa es la única forma de conocerlo. Mientras yo no me pongo un Rías Baixas y vea el aroma que tiene, la acidez que tiene, tampoco son tantas cosas, el alcohol y la sensación en boca y diga, esto es un Rías Baixas. Ahora, ¿me gusta o no me gusta? No hay normas, no hay leyes. ¿Por qué te tiene que gustar más un Ribera que un Rioja o al revés? ¿Por qué te tiene que gustar más un Bierzo que un Toro o que un Somontano? No, cada vino tiene su especificidad. Posiblemente
tenga su momento, tenga con qué lo puedo tomar y con quién. Porque está claro que yo no me voy a tomar el mismo vino con un muchachito joven pelirrojo que con un señor de pelo gris. Porque los digamos, avisos que me están provocando a los sentidos que van al cerebro no son los mismos. Entonces, esa es la cata, así de sencilla y así de fácil. Entonces, ¿cuál es nuestro problema? ¿Cuál es? Que tenemos mal entrenados los sentidos. El azúcar, hay algunos que toman azúcar con café. Por lo tanto, su umbral de sensación o de percepción lo tienen totalmente disparatado. Otros que no tomamos azúcar nunca, con lo cual en el café lo tenemos bajísimo. Él se educa con azúcar, sin más. Empiecen por poner azúcar en un vasito de agua, el primer día no lo ven en un vaso de agua, al quinto día lo ven en una garrafa de 5 litros. Es otro mundo. El ácido, lo mismo, pero combinado. El salado, igual, pero con sal. Y el amargo es el más difícil y hay que hacerlo con sal marina, con extracto de alcachofas, con tónica o con fernet branca. Nosotros, con los catadores profesionales, lo hacemos con sulfato de quinina, pero te levanta es tremendo. Entonces, eso es el equilibrio en las sensaciones. El que las sensaciones sean placenteras y no un sacrificio es lo que le llamamos calidad. La ausencia de desorden fisiológico. Excepto una persona que sea rarita que diga, no, pues yo lo que quiero es sufrir. Entonces me voy a tomar un vino desequilibrado, donde el alcohol me tumbe, donde la expresión tánica me pase lo mismo y nada más. Pero la cata nos permite ver esa sensación de placer o de risa. ¿Cuál será el vino mejor en cada momento? Tampoco se complique en la vida. Hay un cocinero que ha hecho un plato y dice, yo quiero ver qué vino va. Agarro mi plato, agarro 5 o 6 vinos de regiones diferentes y aquel que ni el plato tapa el vino ni el vino tapa el plato es el que va. Aquí, que hay una cocina muy especiada, yo supongo que eso habrá que cuidarlo, porque claro, yo recuerdo una vez con un Gewürztraminer que me puso el bodeguero para probarlo un plato de judías con oreja y le dije, mire usted que me ha matado el plato al vino y el vino se ha quedado muerto. Pero eso se puede hacer en cualquier país del mundo. Y entonces beban y comparen y el que más placer produzca, con eso me tengo que quedar. El factor precio es el que nos dice si un vino es mejor que otro y la suma. Por ser más caro no es mejor. Está la oferta y la demanda, el nivel de producción. Si yo tengo unas cepas de 15 años que me producen solo 2 kilos por cepa, no puedo cobrar lo mismo el vino que si tengo un viñedo que me produce 4 kilos por cepa, ni lo mismo si tengo 1000 pies por hectárea que si tengo 5000 pies. Bueno, y lo vamos a dejar aquí porque este mundo daría para hablar horas, pero yo prefiero que el que tenga alguna duda lo... Muchas gracias.